EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, muchísimas gracias por la espera. Van a disculpar ahí los inconvenientes. Muy bienvenidos y bienvenidas al curso. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes. Voy a compartir la pantallita con la información que hemos preparado para ustedes, ¿sí? Debido al atraso, voy a tratar de ir un poquito rápido para aprovechar el tiempo que nos quedó. El curso se llama Estrategias Psicológicas para la Atención de Niños en Lectoescritura. Voy a estar viendo el chat para cualquier preguntita que tengan, con mucho gusto. El contenido son 5 lecciones, prácticamente que las 3 primeras son de mucha información y las 2 últimas van a ser mucho más dinámicas con herramientas que he preparado para ustedes y que sean útiles en su profesión. Son 3 objetivos generales: facilitar el éxito, por supuesto, de las personas docentes o en psicopedagogía o profesionales en psicología, que creo que es ahorita la mayor cantidad de personas. Utilizar como base el aprendizaje del lenguaje y los símbolos cotidianos para que sea como más práctico a la hora de ustedes hacer sus intervenciones profesionales y por supuesto aportar estrategias de enseñanza y ejercicios en lo que es la lectoescritura. Un placer acompañarlos. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez. Yo soy psicóloga, especialista profesional en psicopedagogía y especialista profesional en neuropsicopedagogía. Vamos a ver un poquito de lo que es la historia, los primeros usos de la escritura. Se dice que la lectura y la escritura, la enseñanza y el aprendizaje de estas dos características constituyen 2 prácticas sociales y culturales. De hecho, hoy en día son prácticas pues útiles como habilidades sociales y destrezas que nos llevan a aprender una habilidad cognitiva que son la comparación, la observación, el análisis de la realidad, de las palabras y los acontecimientos, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, la sociedad sumeria, por ejemplo, hace más de 1500 años, los usos de la escritura y de la lectura eran de índole económica, comercial y física. Entonces encontramos escritos como listas de cosas, listas de objetos, todo concerniente a la economía, a lo comercial y a los artículos físicos de aquel entonces. Los griegos realizaban una imagen o un símbolo, posteriormente le dan un sonido, una fonética a estos símbolos que representaban palabras. Los egipcios utilizaban jeroglíficos, representaban sonidos o palabras mediante estos dibujos o estos jeroglíficos. Cerca o después del año 1800 antes de Cristo, los cananeos, los fenicios, perfilaron las primeras ideas de un alfabeto para comunicarse entre los pueblos. Esta era la finalidad de ellos de la lectura y la escritura, ¿sí? Después de por ahí del año 1400, en una ciudad que se llama Ugarit, nace el alfabeto que se llama cuneiforme de Ugarit. Era un alfabeto que ellos hicieron una manera de comunicarse entre ellos y entre los pueblos también, ¿sí? Posteriormente nace lo que es el alfabeto vocálico y el deletreo, donde el niño aprendía pronunciando el nombre de cada letra en su orden normal, desde la A hasta la Z. Después pasaban las sílabas, aprendiendo las sílabas en su deletreo, todas las sílabas, pero no se vocalizaban como ahora, sino más bien las deletreaban previamente
y así sucesivamente con las palabras también. Iban viendo palabras, pero las iban deletreando, no las iban pronunciando como lo hacemos ahora. También encontraban, después de las palabras, venían las monosílabas y después las pronunciaciones más difíciles, pero siempre desde el deletreo. Esta persistencia de aprendizaje para escribir y para leer duró mucho en el tiempo, duró más o menos hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Y por qué? Porque había una inercia en las prácticas escolares y además había unos intereses de por medio. Si vemos bien, diferentes culturas tenían diferentes maneras de comunicarse, pero todos ellos, el aprendizaje estaba concentrado en los dirigentes religiosos o los políticos. Entonces, había mucho interés en que este aprendizaje se quedara para unos pocos. De este modo, bien entrado el siglo XIX, ambos aprendizajes estuvieron disociados en el tiempo porque no se aprendía a leer y a escribir al mismo tiempo como ahorita lo hacemos, ¿sí? Primero, durante 2 o 3 años, los niños aprendían a leer con la ayuda de otros alumnos mayores y repasaban lo que habían visto de manera individual con el maestro. Después venía el aprendizaje, ya cuando pasado este tiempo, venía el aprendizaje de la escritura, igual 2 o 3 años, donde aprender a escribir era mucho más honoroso, más costoso a nivel monetario y por los instrumentos y por los honorarios de las personas para enseñar a escribir. Viene una ruptura luego de este método de alfabetización. A finales de los años 18 y primeros del 19 surgen 3 grandes eventos que hacen que este antiguo régimen ya no funcione como venía funcionando. Se introduce con lentitud la enseñanza simultánea de la escritura y de la lectura. La enseñanza se llevaba a las escuelas, principalmente en escuelas de personas más adineradas. En España se sustituye el deletreo por el silabeo y se sustituyen las cartillas. Las cartillas era un método que había inicial para aprender a leer y a escribir. Un abecedario contenía una cartilla de sílabas y algunas oraciones importantes en los países principalmente católicos, oraciones de la misa, para que los chicos ayudaran en la misa con las oraciones. Eso constituían las cartillas y esto se sustituye por nuevos aprendizajes donde ya no se va a deletrear, sino que se va a utilizar las sílabas para ir formando las palabras y así el aprendizaje. Dado esta nueva manera de enseñar y de lectura, nace un nuevo tipo de lector donde está más interesado en nuevas lecturas, ya es mucho más fácil, aunque siempre con una lentitud, es mucho más fácil el aprendizaje simultáneo de la lectura y la escritura, y es así como nacen las bibliotecas escolares populares. Aparece entonces también cerca de 1864, este señor López Catalán publica El arte de educar, aplicado a las escuelas de párvulos. La educación preescolar se iba a convertir entonces en un laboratorio donde nacen las innovaciones, donde predominaba una concepción de escritura como dibujo o trazo, como posibilidad de juego. Esto todavía se conserva en muchos lugares de enseñanza. La educación primaria ha seguido considerando la escritura como una disciplina límite, donde la palabra como sonidos a desegregar y agregar a la vez como significado a comprender. Este señor López, él criticó un poco la enseñanza de antaño de la escritura
y la lectura. Entonces, él viene a ofrecer nuevas posibilidades de aprendizaje utilizando unas técnicas más novedosas. Por supuesto, esto durante este tiempo era más para las personas de escuelas adineradas que las escuelas en general. Esta señora María Sánchez Arbós, en 1936, pone el libro Guía del Maestro sobre la enseñanza de la lectoescritura. Este modelo de enseñanza de esta señora es mucho más fácil. Dice que durante los primeros grados se hará mucho la lectura en voz alta. Muchos de nosotros aprendimos a leer de esta manera, repitiendo en voz alta, ¿verdad? Leyendo todo lo que víamos en voz alta hasta conseguir vencer las dificultades de mecanismo y de pronunciación, de conversación en los chicos y la formación de vocabulario de narraciones orales. Este era como el fin de ella al leer en voz alta, era para todo esto, para pronunciación y vocabulario de los chicos. En los segundos grados, la lectura explicada contenía ejercicios de dictado sencillos, ejercicios de redacción, recitado de poesía, entre otros. Esto nosotros también lo hicimos mucho en la escuela cuando nos tocó aprender a leer. En los 4 últimos grados, las lecturas eran comentadas, habían ejercicios de dictado de redacción un poquito más avanzados para pasar a la prosa de las poesías, a oraciones sencillas y el manejo del diccionario. En el antiguo régimen, la escritura y la lectura y el cálculo consistían en las 3 materias a enseñar. Y su objetivo era el de formar buenos calígrafos o pendolistas. Estas eran como las 3 grandes materias que aprendían los niños en tiempos pasados. Desde mediados del siglo XIX comenzó a llevarse a la práctica el aprendizaje simultáneo de ambas habilidades, la lectoescritora, hasta configurar un nuevo aprendizaje que iba a ser el ortográfico. Ya le empezaron a dar más énfasis e importancia a la ortografía. Sin embargo, los usos escolares de la escritura, sobre todo en la encopia y de reproducción de lo memorizado. Los chicos escriben una y otra vez una oración o un dictado y van escribiéndolo una y otra vez hasta pero no suelen tener en cuenta los aprendizajes y significados informales de lo que están escribiendo. Muchos chiquitos escriben nada más o se escribía en ese entonces sin poner atención o sin saber qué era lo que estaban realmente haciendo o entendiendo. Sobre todo en una sociedad en que la publicidad y la informática han modificado sustancialmente los cánones gráficos y la tecnología de la escritura. Hoy por hoy ya los chicos casi que no escriben. En las escuelas y colegios le piden una tablet o le dan todo el material en fotocopias o en libros que solamente tienen que rellenar. Ya casi no está ese ejercicio de la escritura, ¿verdad? Mano, lápiz, y eso ha modificado toda esta información que viene de tiempos pasados. El cuaderno escolar es otra invención. Él fue el soporte, un espacio gráfico complejo en el que durante por mucho tiempo los maestros se sumergieron a los niños a la lógica específica de la escultura escrita, la lógica de las listas, de los cuadros, de la cartografía, la relación entre ilustración y texto y la ordenación jerarquizada del espacio y la linealidad espacio-temporal. Todos estos años, el cuaderno fue como esa herramienta para aprender la lectoescritura. De hecho, todavía es muy usado. De hecho, todavía se usa bastante. Ha ido en estos tiempos desplazándose por la tecnología. Sin embargo, todavía
se usa bastante. Y no ha cambiado mucho la visión que teníamos de antaño del aprendizaje de mediados del siglo XIX a la de hoy, básicamente que no ha cambiado tanto, porque seguimos usando el cuaderno de la misma manera, donde los chicos tienen que escribir una y otra vez, memorizando. Hasta ahora, hace unos, como creo que son 20 años, se introduce una nueva modalidad para aprender a leer, que es pronunciando el sonido de las letras, juntando las sílabas y pronunciando el sonido. Ya no se dice, por ejemplo, B, A, sino que se dice B, A, y juntamos esa sílaba y el sonido va a ser va. ¿Sí? En antaño, en el siglo XIX y para atrás, todo era, aprendían estas palabras juntando el nombre de las letras, ¿sí? B, A, por ejemplo, no su sonido. Hoy por hoy lo hacemos de una manera diferente, pero siguen usándose herramientas del siglo pasado, como son lo del cuaderno y la manera en que se utiliza el cuaderno, que es muchas veces haciendo listas, haciendo números, que todo vaya en orden, aquella ordenación jerarquizada del espacio, todo eso sirve como ejercicios que van a ser muy funcionales y más adelante en las clases posteriores vamos a ver cómo eso ayuda en las funciones ejecutivas. Sin embargo, yo presento esta pregunta: ¿de qué supuestos partimos y con qué instrumentos contamos para hacer frente a la nueva situación? Tres materias que se daban antes eran la escritura, la lectura y el cálculo. Mi hijo, por ejemplo, él empieza la universidad el próximo año. Todos los chicos que entren a la universidad tienen que llevar cálculo, no importa su carrera universitaria, todos necesitan llevar cálculo. Y por supuesto que ya aprendieron a leer y a escribir. Siguen conservándose cosas hoy por hoy en el siglo XXI de siglos pasados que quizá podamos tener la pregunta o la visión: ¿con qué instrumentos estamos contando para hacer frente a esta nueva situación, a esta nueva realidad? Quizá no sea tan útil el cuaderno en sí, o quizá el cuaderno es útil, pero la manera en que lo venimos trabajando no sea tan útil. Aquellos niños que se frustran porque no pueden seguir el renglón, aquellos niños que se frustran porque no pueden seguir el mismo espacio que el resto de niños, quizá deberíamos de analizar cada situación de manera individual, y esto es lo que presenta el curso en su resto de contenido, una propuesta para ser un poco más humanos a la hora del aprendizaje y no tan marcado, tan como un machote que se siga el mismo patrón de aprendizaje en todos los niños. Hay adultos también que no saben leer y escribir. Y si quieren aprender la lectoescritura, necesitamos adecuar el aprendizaje a una persona adulta. Igual pueden aprender con trazos, con dibujos, sin embargo, no va a ser lo mismo que con un niño, por ejemplo. Las clases están siendo grabadas. Esto se va a subir el material en la plataforma académica. Les invito también a que con el código que se matricularon en el curso puedan entrar a la plataforma virtual académica, donde pueden bajar el material, revisar la clase si algo no les quedó claro. Importante también recalcar que este es un curso a nivel internacional. Llega gracias
a American Business Group de Estados Unidos y tienen la posibilidad también de tener su certificado de capacitación. Es una capacitación profesional internacional a un precio sumamente cómodo y pueden tener un documento importante como lo es el curso. La plataforma es sumamente amigable, pueden acceder y ver toda la información de una manera muy fácil, sin complicaciones en buscar lo que necesitan. Les invito a hacer también sus comentarios en el chat o preguntitas que tienen. Vamos a abrir ahorita un espacio para lo que son, preguntas. El audio no está habilitado porque somos muchísimos, pero sí el chat con mucho gusto lo vamos a estar viendo. En la plataforma también pueden acceder a dejarme un mensaje personal, un correo, por si tienen alguna consulta que les pueda evacuar. Ahí va a estar. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Ahí va, porque quería ver el chat, que no se me queden también sin contestar sus llamadas, ¿sí? Voy a dar un minutito para leer lo que han escrito. El rango de edad recomendable para aprender a leer y escribir. Eso lo vamos a ir viendo en la tercera clase. Es más que todo de funciones ejecutivas. Depende de la maduración del cerebro. Casi que a partir de los 5 o 6 años es el momento idóneo para aprender a leer y a escribir. Métodos adecuados. Eso lo vamos a ir viendo en las clases también. Vamos a ver en el final de la clase 3 o más herramientas de las que he preparado para ustedes, que son como las generales, que le apliquen a todos sus pacientes. Pero de ahí van a tener que ir a ver de acuerdo a los resultados de lo que aplicaron, cuál herramienta les queda mejor. Y ya eso, ahí entra en utilidad las herramientas que ya ustedes poseen. El material no está enfocado en el sistema Montessori, en realidad es una recopilación de material de diferentes autores. Sí he tratado de verdad que el material que les dé sea realmente útil y que lo puedan poner en práctica apenas y termine el curso, ¿sí? He sido muy transparente en poner todo el material del que vamos a hablar y del que les voy a enseñar para que lo tengan en sus manos y lo puedan poner en uso apenas termine el curso. El proceso de dislexia, esto se diagnostica primero y después empezamos ya a trabajar en eso. Pero hay que hacer un buen diagnóstico de la dislexia, porque puede ser que el niño lo hayan metido a la lectoescritura muchísimo antes de que su cerebro esté totalmente maduro en la parte de lectura y de escritura o de habla. Y hay que hacer como algunos ejercicios ahí de a nivel de maduración en la parte neurológica del cerebro para que esto se vaya minimizando más. Dice, entiendo que los niños de 4 años empezamos la estimulación temprana escolar a estimular más su cerebro para la lateralidad. Esto lo podemos ver a partir del segundo mes de vida del niño. Ellos mueven la cabecita. ¿Para qué lado mueven la cabecita? ¿Y cuál de sus manitas van moviendo más para coger objetos? Esto lo podemos ir viendo desde muchísimo más atrás. Para eso sirve toda la estimulación temprana, para ver el hemisferio dominante e ir estimulando al niño de acuerdo a eso para poder sacar mejor sus potencialidades.
Niños con habilidades diferentes, ¿cómo podemos llegar a ellos? Si por habilidades diferentes me dices como a chicos que tengan como TDA o alguna discapacidad visual o discapacidad de escucha, esto cada caso se ve diferente porque no es lo mismo, aunque sea un niño completamente sano, por decirlo así, todos tenemos habilidades de aprendizaje diferente y ritmos de aprendizaje diferente. Por eso es importante que cuando si trabajamos en una escuela, poner atención a todos los chiquitos por individual y no solamente a los que presenten problemas, porque podemos, de acuerdo a esto, eh, poner o adecuar el aprendizaje de una manera en que ellos vayan a aprovechar mejor este aprendizaje. Vamos a ver más adelante eh, cómo el movimiento es súper importante a la hora del aprendizaje. Por eso en materno vemos que el aprendizaje todo es mediante juegos, cuentos, pintar, todo para ellos es un juego, pero es un juego terapéutico, donde los chicos van aprendiendo a sus habilidades motoras gruesas, finas, van aprendiendo el espacio sensorio-temporal y pueden estar aprendiendo de una mejor manera. En un niño autista, el aprendizaje lectoescritor va a depender de la maduración del cerebrito de ese niño y del grado de autismo que tenga. No te puedo decir como una edad en específico porque depende del grado de autismo que tenga y del grado de maduración del cerebro para que él empiece los ejercicios de lectoescritura. Pero siempre podemos trabajar con ejercicios como trazos, como líneas. No solamente cuando trabajamos ejercicios vamos a estar estimulando el área motora, sino también la capacidad de atención, la capacidad de seguir órdenes, el manejo de la frustración. Son un montón de cosas que podemos ver con un simple ejercicio de lectura, la capacidad de concentración, de análisis, son un montón de cositas que vamos a ir viendo que se pueden hacer con un simple ejercicio que es como pintar, leer un cuentito. Sí, en la etapa escolar podemos desarrollar más habilidades y destrezas y descubrir sus capacidades de atención. Definitivamente, al final de la clase, del curso, vamos a ver una clase donde específicamente se van a ver estrategias, material para ver el tipo de atención, la capacidad de atención que tiene, el método de aprendizaje con el que mejor aprende el niño para que cada atención sea individualizada. ¿Qué pasa en la escuela? Bueno, cuando yo estudiaba en la escuela solamente había una escuela por ciudad, entonces iban todos los chiquitos de esa ciudad. En la escuela habían 600 y resto de niños. Cada grupo con 45, 50 niños. ¿Qué atención individual le iba a dar la maestra a tanto niño? Nosotros aprendimos a leer y a escribir yendo ahí con el montón, ¿sí? Daban una sola dirección, una sola explicación para todos. Y el que entendió muy bien y el que no, ahí iba más lerdillo, con clases extras, con métodos extras. Definitivamente hoy hay muchas más escuelas, hay menos niños en los grupos escolares porque ya hay muchas escuelas donde aprender. Pero siempre es importante el tener una
enseñanza individualizada. Por más, a veces hay escuelas donde tenemos grupos grandes, es importante trabajar de la mano de un psicopedagogo o ustedes mismos con estas herramientas que vamos a ver al final del curso, ya tienen una, junto con el material que ustedes trabajan profesionalmente, ya tienen una batería de pruebas para diagnosticar y para ver cómo intervenir en el aprendizaje de estos niños. Porque ejercicios de lectoescritura, como pintar, como rellenar palabras, los vemos en todo lado, pero una herramienta que me brinde a mí una orientación de que este niño prefiere el aprendizaje auditivo o tal vez no está aprendiendo porque no tiene una buena visión, nos va a aportar una mejor herramienta para trabajar mejor con los niños. Sí, el aprendizaje de la motricidad fina, para empezar por el proceso lectoescritor, primero motricidad fina y gruesa. Es importante, el movimiento es muy importante para el aprendizaje. Por eso es importante utilizar el juego, utilizar el movimiento. Muchas veces tenemos a niños en escuelas donde no se les permite levantarse, donde no se les permite estarse moviendo y muchas veces lo que el niño necesita es un tipo de aprendizaje un poquito más kinestésico, donde el movimiento lo lleve a aprender más. El aprendizaje está relacionado directamente con la emoción. Mientras brindemos emoción en eso que estamos enseñando, ese niño o ese adulto inclusive va a tener una mejor absorción de lo que está aprendiendo. El método Doman, que sí es beneficioso y cuál es mi opinión. El método Doman manejo más lo que es la información de Montessori. Sí, el método Doman no lo conozco pero no lo he puesto a prueba con mis pacientes. Entonces, no podría darte hoy una opinión al respecto. Sin embargo, no considero que sea, no estoy casada, digamos, con un solo método, porque tenemos que adecuarnos siempre a la disponibilidad y a la disposición y a los gustos de aprendizaje de todas las personas, ¿sí? Sí, la revisión de un oftalmólogo es importante en la para detectar problemas de visión, problemas de audición también, porque hay niños que quizá no nos damos cuenta que no están escuchando bien y pensamos que es un problema de concentración o que no están escribiendo bien y pensamos que es un problema de, inclusive de dislexia, y puede ser un problema de que no están viendo bien, ¿sí? O un problema de audición también. En Bolivia anteriormente se realizaba aprendizaje mediante actividades motrices y verbales en inicial. Ahora se adapta al currículo que el niño ya empiece a leer y escribir desde inicial, lo cual causa frustración ya que a esa edad aprenden por medio de juego y es necesario. Sí, claro que sí, es todo lo que hemos venido conversando. La edad, por ahí preguntaban que cuál edad era la ideal. Bueno, la ideal es más o menos 5 o 6 años. Inclusive aquí en Costa Rica se está aprendiendo ahora a leer a los 7 años, pero ya a los 6 se les empieza a introducir en la lectoescritura. Más que todo escuchando, asociando dibujos con palabras. Y así los chicos van interiorizando que aquella forma, yo no sé qué dice ahí, pero aquella forma de palabras, yo me acuerdo que venía asociado al dibujo de una flor o al dibujo de un volcán. Y ya en la escuela se les hace mucho más fácil, pero primero hay que madurar esa parte neuronal del cerebro con movimientos, más que todo con movimientos, con juego, con emoción, para que el aprendizaje cuando ellos ya lleguen a la lectoescritura sea muchísimo más fácil.
hasta acá llegamos en la clase de hoy. Mil disculpas de verdad por el fallo técnico. Yo espero que el curso satisfaga sus expectativas. Education Business Group hace un gran esfuerzo para que toda esta capacitación llegue a la mayor cantidad de personas en esta situación de pandemia. Y muchas gracias por estar acá, por darse el chance y la oportunidad de aprender algo nuevo para llevar a esas personitas que están creciendo en esta sociedad. Muchísimas gracias y buenas noches.